Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. En los niveles inferiores de la estación orbital Karsek, donde los sistemas de climatización apenas funcionaban y los tubos de oxígeno goteaban óxido, vivía una criatura que nadie quería ver. Los comerciantes desviaban la mirada cuando pasaban por su rincón. Los guardias de patrulla fingían no notar su presencia. Incluso los chatarreros más desesperados preferían dar un rodeo antes que cruzar cerca de su sombra. Araka. Su nombre era un susurro maldito. Medía más de 3,5 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto por placas naturales, una evolución extraña que mezclaba armadura con carne. Su rostro, marcado por cicatrices antiguas, tenía unos ojos amarillos que brillaban con una intensidad feroz incluso en la penumbra. Nadie sabía de qué planeta venía realmente, ni cómo había llegado hasta Karsek. Solo sabían que era enorme, silenciosa e indeseada. Pasaba sus días sentada entre contenedores abandonados, rodeada de basura metálica y comida descartada por los comedores de nivel 5. Nunca hablaba. Nunca pedía nada. Solo observaba. Nadie se atrevía a molestarla, pero eso no era respeto. Era miedo, asco, repulsión. Algunos la llamaban engendro. Otros monstruo. Para todos, era simplemente eso que se escondía entre las sombras. Pero ella los escuchaba. Cada palabra, cada insulto, cada burla. Lo que ellos no sabían era que sentía. Que cada noche, cuando la estación se sumía en un silencio helado, Araka apretaba los dientes para no rugir. Había aprendido que sus emociones no importaban. Que su existencia era solo una anomalía que nadie deseaba. Su tamaño, su fuerza, su aspecto, habían sido su condena desde el día en que nació. Y entonces, ese día, todo cambió. Era un mediodía lento. Las luces del corredor parpadeaban intermitentes, como si incluso la energía rehusara llegar hasta esa parte olvidada de la estación. Araka estaba sentada con las piernas cruzadas, devorando sin apetito una barra de proteínas que había encontrado en la basura. Su respiración era lenta. Su mente, vacía. Hasta que escuchó los pasos. No eran pesados como los de los guardias ni torpes como los de los borrachos. Eran tranquilos. Seguros. Se detuvieron frente a ella. Araka alzó la mirada, esperando ver otro rostro deformado por el desprecio. Pero lo que encontró fue algo que no reconoció de inmediato. Curiosidad. Era un hombre. Joven. Humano. Vestía una chaqueta gastada con el logo casi borrado de algún escuadrón civil y cargaba una mochila que apenas se sostenía. Su cabello oscuro caía sobre la frente y tenía unas pequeñas cicatrices en el labio inferior. No mostró miedo al verla. No retrocedió. No desvió la mirada. ¿Estás sola?, preguntó. La voz fue suave, casi casual. Como si no estuviera viendo a un monstruo, sino a una persona. Araka no respondió. Solo lo miró fijamente, esperando que se riera o se fuera. Que la insultara. Pero él no lo hizo. En cambio, rebuscó en su mochila, sacó un paquete sellado y lo dejó frente a ella. Comida real. Caliente. Del comedor del nivel 3. Araka bajó la mirada hacia el paquete, luego hacia él. Sus garras estaban tensas. Su cuerpo listo para atacar. Para defenderse. Pero el humano solo se sentó frente a ella, cruzó las piernas y comenzó a comer su propia porción con tranquilidad. No dijo nada más. Solo compartió el silencio con ella. Pasaron minutos. 10. 15. Hasta que ella finalmente estiró una mano enorme y tomó el paquete. Lo abrió con lentitud, como si fuera una trampa. El vapor cálido le golpeó el rostro. El olor era delicioso. Llevaba tanto tiempo sin probar algo así que su estómago rugió antes de que pudiera evitarlo. El hombre sonrió, pero no se burló. Me llamo Elías, dijo. Y Araka, que no había pronunciado palabra en semanas, sintió que algo en su pecho, algo enterrado, endurecido por años de soledad, crujía apenas, como una piedra agrietándose al sol. No respondió. No aún. Pero no lo odió. Y eso ya era el comienzo de algo peligroso. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Araka no entendía qué estaba ocurriendo. Los días pasaban, y Elías seguía regresando. Siempre con algo entre las manos. A veces comida, otras chatarra útil, otras historias que contaba con una voz tranquila mientras se acomodaba junto a ella, ignorando el olor del óxido, las miradas desconfiadas de los que pasaban a lo lejos o la tensión permanente en el cuerpo de su gigantesca compañera.
Ella lo observaba sin comprender. Era un humano. Frágil. Pequeño. Sin armadura, sin armas visibles. Vulnerable. Pero cada vez que hablaba con ella, parecía el único ser en toda la estación que no tenía miedo. Incluso cuando Araka gruñía sin querer, o cuando sus garras rozaban el metal con fuerza y un sonido intimidante, él no retrocedía. Solo la miraba como si le resultara fascinante. Una noche, después de que Elías le contara la historia de cómo había escapado de un campo de trabajo en Orión B, el silencio cayó entre ambos. Pero no era incómodo. Era denso, como si algo invisible se moviera en el aire. Araka, acostumbrada a la oscuridad, empezó a notar detalles en el que jamás había mirado en nadie. Cómo se rascaba la nuca cuando pensaba. Cómo entrecerraba los ojos cuando quería recordar una palabra exacta. Cómo su sonrisa no era perfecta, pero sí cálida. Ella no recordaba cuándo fue la última vez que alguien se había sentado tan cerca de su cuerpo sin temblar. Sin disimular su asco. Elías, en cambio, se recostaba a veces contra su pierna sin darse cuenta. Y a ella no le molestaba. No lo apartaba. No gruñía. Una tarde, mientras las luces simulaban el crepúsculo para el ciclo diurno artificial, ocurrió algo diferente. Elías se presentó con una manta térmica, 2 paquetes de comida caliente y una botella con agua filtrada. Araka no sabía por qué, pero ese día sus manos temblaban levemente al recibir lo que él le ofrecía. Y al sentarse, él la miró de una manera distinta. No con pena. No con admiración. Con ternura. Ella desvió la mirada. Sus placas óseas en el rostro se contrajeron por reflejo, como si algo le doliera. No estaba acostumbrada a eso. No sabía cómo defenderse de algo que no fuera odio. ¿Puedo tocar tu rostro? La pregunta fue simple, pero la sacudió como si una descarga le recorriera la columna. Lo miró. En silencio. Los segundos se alargaron. Araka no respondió con palabras. Solo bajó ligeramente la cabeza. Elías se acercó lentamente. Su mano era tan pequeña en comparación, tan cálida. Cuando sus dedos rozaron la superficie rugosa de su mandíbula, algo dentro de ella se partió. Sus ojos se cerraron sin querer. Un temblor leve recorrió su pecho. No era dolor. No era furia. Era vulnerabilidad. Elías no apartó la mano. La acarició como si su piel fuera suave, como si su tamaño no importara, como si no hubiera escamas, cicatrices ni leyendas oscuras detrás de ella. No trataba de domarla, ni de burlarse, ni de conquistarla. Solo la tocaba. Y Araka tembló. Sentía como el calor de ese gesto atravesaba cada capa de su cuerpo, como si su piel respondiera a algo que había olvidado. Sus garras se cerraron lentamente sobre su propio muslo, intentando controlar el impulso de dejarse caer, de apoyarse en él, de pedir más. No estás sola, susurró él. La frase, tan sencilla, tan insignificante para cualquiera, fue un golpe seco en su alma. Ella no lloraba. Su especie no tenía conductos lagrimales. Pero algo dentro de ella sangró en silencio. Y esa noche, cuando Elías se quedó dormido junto a ella, acurrucado en la manta térmica mientras su espalda descansaba contra el costado de su cuerpo gigantesco, Araka no se movió. Solo cerró los ojos, y por primera vez, no soñó con destrucción, sino con una mano humana sobre su mejilla, quedándose ahí, como si no tuviera intención de irse jamás. Karsek era una estación indiferente, fría como el acero que la componía, saturada de especies que solo sabían mirar hacia abajo o disparar primero. Durante años, Araka había sido un fantasma en ese entorno hostil, una criatura enorme que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Pero ahora caminaba por el corredor principal, y todos la miraban. Ella avanzaba con pasos firmes, haciendo temblar levemente el suelo metálico a cada paso. No se ocultaba. No llevaba ningún manto sobre los hombros ni evitaba las zonas transitadas. Sus placas óseas brillaban bajo la luz artificial, sus garras estaban limpias, sus ojos abiertos, mirando de frente. Y a su lado, caminaba un humano. Elías. Él no parecía nervioso. Su andar era relajado, como si acompañarla no fuera un acto de locura. Como si no fuera consciente de las docenas de miradas que se clavaban en ellos con horror, desconcierto y un temor mal disimulado. Algunos retrocedían. Otros susurraban. Un grupo de comerciantes incluso se apartó de su camino. Uno de ellos no lo hizo. Un sauriano con túnica roja se interpuso en el pasillo, bloqueando el paso. Miró a Elías con desprecio, luego giró su rostro al de Araka como si estuviera viendo basura orgánica. «¿Esto es lo que haces ahora,
¿Humano? ¿Caminar con animales? Araka se detuvo. No dijo nada. Sus garras se crisparon. Podría haberlo destruido con una sola mano. Podría haberlo reducido a huesos molidos contra el muro. Pero no se movió. Fue Elías quien lo hizo. Se acercó sin vacilar. Se paró justo frente al sauriano, que lo superaba en estatura, y habló con una calma que heló el ambiente. No hables de ella así. No te atrevas. El sauriano rió con arrogancia, girando su cuello escamoso. ¿O qué? ¿La defenderás con palabras? ¿Con tu lengua de carne débil? Elías no respondió con palabras. Se giró lentamente hacia Araka, la miró a los ojos y entonces, sin aviso, levantó su rostro hacia el de ella, alzó ambas manos con firmeza y la besó. No fue un roce tímido. No fue una muestra superficial. Fue un beso profundo, de entrega total, de esos que no piden permiso porque nacen de una certeza. Su boca buscó la de ella con una necesidad brutal, y cuando sus labios tocaron las placas suaves y sensibles bajo el hueso facial, Araka jadeó. Nunca nadie la había tocado así. Sus piernas temblaron. Su cuerpo, tan inmenso, tan sólido, se sintió repentinamente liviano, casi inestable. Cerró los ojos y abrió la boca apenas, permitiendo que el beso se hiciera más real, más humano, más íntimo. No supo cuánto tiempo pasó, solo que sus garras terminaron apoyadas contra el pecho de Elías, sin fuerza. Solo sosteniéndose. Cuando él se separó, no la soltó. Apoyó la frente contra la suya y susurró. Déjalos mirar. Eres hermosa. Las palabras cayeron como lava en su interior. Las torres emocionales que había construido a lo largo de su vida se resquebrajaron al instante. Su respiración era agitada, no por furia, sino por un deseo contenido que no entendía del todo. Deseo de más. Deseo de él. Deseo de creer que eso era real. Pero no hubo tiempo para más. La estación tembló. Un estruendo sacudió los corredores. Sirenas rojas comenzaron a girar. El cielo falso del nivel superior se abrió, dejando ver naves que descendían en picado. Guerreros armados salían de cápsulas. La insignia del imperio purista marcaba sus hombros. Venían con precisión, con fuerza, y no venían por Araka. Venían por Elías. Los sensores lo habían encontrado. Las cámaras habían captado su rostro. El bastardo humano, el descendiente de un linaje híbrido que las altas casas del imperio habían jurado exterminar. Elías no era un simple fugitivo. Era un símbolo. Araka retrocedió un paso. Elías ya no sonreía. Sus ojos eran fuego. Sacó de su mochila una vieja lanza de energía rota, apenas funcional, y la activó. No te dejaré sola, dijo con la voz firme. Araka sintió un rugido formarse en su pecho. Uno nuevo. No de dolor, ni de rabia, sino de algo salvaje y profundo que brotaba al verlo, a él, dispuesto a arder por ella. No era el fin. Era solo el principio. Los muros de la estación orbital Karsek temblaban mientras las tropas del Imperio Purista descendían como una tormenta de acero. Naves negras se anclaban a la plataforma superior, desplegando soldados con armaduras brillantes y fusiles de impulsos preparados para matar sin juicio ni advertencia. Elías y Araka corrían entre los pasillos inferiores, guiados por el caos. Las alarmas aullaban, las compuertas se cerraban, y el humo comenzaba a llenar los ductos de ventilación. Ella lo protegía con el cuerpo, empujando cajas, bloqueando disparos, aplastando a cualquier mercenario que intentara detenerlos. Pero por más fuerza que tuviera Araka, el enemigo no venía solo con soldados comunes. Ellos venían preparados. Para ella. Para él. Una descarga gravitatoria estalló en el corredor. Araka gritó cuando sintió como el aire a su alrededor se comprimía violentamente, arrastrando su cuerpo hacia el suelo. Un campo de contención activado desde una esfera lanzada al techo. No tuvo tiempo de resistirse. Su columna se dobló contra su voluntad. Sus piernas cedieron. Y cayó de rodillas. Antes de que pudiera moverse, placas metálicas surgieron del suelo, ajustándose con precisión sobre sus brazos, su cuello y su pecho. Cadenas gravitacionales, diseñadas para someter incluso a los colosos de guerra del sector minero. Elías corrió hacia ella, pero una docena de soldados lo rodeó. Aún así, no retrocedió. Su lanza zumbaba con un filo de plasma tembloroso. Dio un salto ágil, cortó a uno por la mitad, giró con fuerza y golpeó a otro en la garganta. Pero no podía con todos. Un disparo lo alcanzó en el costado. Cayó de rodillas. Araka gritó su nombre. Las cadenas se tensaron más,
sujetándola con fuerza sobrehumana. No podía moverse. No podía salvarlo. Otra vez no. Otra vez alguien que se acercaba, sería destruido por estar cerca de ella. Una figura caminó entre los soldados, con un paso firme, envuelta en una capa púrpura marcada con el emblema imperial. El rostro cubierto por una máscara plateada, el tono de su voz agudo y arrogante. Elías Caelor, hijo de la sangre mezclada. Herencia maldita de la unión prohibida entre humano y Sionica Talion. El experimento que nunca debió nacer. Elías escupió sangre al suelo y alzó la mirada con una sonrisa rota. ¿Y aún así no puedes matarme sin rodearte de 100 cobardes? La figura no respondió. Se giró hacia Araka y alzó un dispositivo brillante. Las cadenas sobre su cuerpo vibraron. Un impulso eléctrico la atravesó, arrancándole un rugido ahogado de dolor. No físico. Dolor de impotencia. De humillación. De ver a Elías sangrando en el suelo mientras no podía moverse. ¿Sabes lo que es esto, criatura? Dijo la figura, acercándose a ella. Es un supresor neural. Adaptado para tu fisiología. Porque sabíamos que él vendría a ti. Siempre corre hacia los monstruos. Elías, entre jadeos, alzó la lanza. Una última vez. Pero el enemigo la pisó con fuerza, rompiéndola en dos. Silencio. El cuerpo de Araka cayó aún más bajo. Su frente tocó el suelo. Las cadenas zumbaban. El aire le costaba. Míralo, Araka, susurró el enemigo, inclinándose junto a su rostro. El humano que te tocó, que te besó, que te hizo creer que podía ser algo más que carne y músculo. ¿Crees que te ama? Ella no respondió, pero sus ojos estaban fijos en él. Elías la miró de vuelta. No con miedo, no con arrepentimiento, solo con amor. Y entonces habló. Yo no vine por lo que ella es. Vine porque cuando la toqué, me sentí completo. Una palabra. Sola. Salió de la boca de Araka en un idioma tan antiguo que nadie la reconoció. Pero fue suficiente. Algo estalló. No una bomba. No un grito. Algo dentro de ella. Las placas óseas se tensaron. Las venas se hincharon. Su garganta rugió, no de dolor, sino de desafío. Las cadenas vibraron como si algo intentara desgarrarlas desde dentro. Y entonces, se rompieron. El supresor neural se incendió. El campo gravitatorio colapsó. El enemigo retrocedió con un grito. Elías se cubrió los ojos cuando la energía que surgió del cuerpo de Araka iluminó el pasillo entero. Ella se puso de pie. Sus garras brillaban. Su pecho subía y bajaba con una furia contenida durante toda una vida. Miró al enemigo, luego a Elías, y habló con una voz ronca, grave, pero cargada de fuego. Nadie toca al que amo. Y los muros de Karsek supieron, esa noche, que habían despertado algo que jamás debió ser encadenado. El estruendo resonaba en cada rincón de Karsek. Las compuertas internas estallaban, los sistemas de defensa se activaban sin control, y las alarmas parecían gemir como si la estación entera supiera que no sobreviviría a lo que acababa de despertar. Araka estaba de pie entre los restos humeantes de las cadenas que la habían aprisionado. Su pecho se expandía con cada respiración, vapor salía de las ranuras de su piel endurecida, y sus ojos brillaban como soles gemelos. El aire vibraba a su alrededor. La rabia no era lo que la impulsaba. Era algo más profundo. Algo que se había estado gestando por años de desprecio, por décadas de abandono, y por un humano que no solo se atrevió a tocarla, sino a amarla. Los soldados del imperio vacilaron. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Araka avanzó. Sus pies hacían temblar el suelo. De un zarpazo arrancó de raíz la armadura de un oficial y lo estrelló contra una columna de energía. Giró sobre sí misma, sus garras extendidas, y desgarró 3 cuerpos al mismo tiempo, con un rugido que atravesó los cristales superiores de la estación. Elías se levantó a pesar de la herida. Su costado sangraba, pero su mirada era firme. Con la mitad rota de su lanza en la mano, corrió detrás de ella, esquivando disparos, aprovechando cada hueco que Araka abría con su furia desatada. ¡Cúbrete!, gritó ella, sin voltear, pero sabiendo exactamente dónde estaba él. Elías rodó hacia un módulo y arrancó un escudo portátil, activándolo justo antes de que una explosión volara el pasillo. El fuego los rodeó por un momento, como un manto de muerte, pero Araka caminó a través de él. Los soldados intentaban usar dispositivos sónicos, dardos explosivos, campos de ralentización. Nada funcionaba.
Ella rompía la tecnología como si fuera de papel. Cada golpe suyo hundía el metal. Cada grito hacía sangrar los oídos de sus enemigos. Pero entonces, el comandante del escuadrón apareció. Un Talian genético, modificado hasta el límite, descendió con un traje de asalto que medía más de 2 metros. Llevaba cañones montados en los brazos y una sonrisa de acero. Araka lo enfrentó sin detenerse. Chocaron en medio del pasillo, creando una onda expansiva que partió el suelo bajo ellos. Garras contra cuchillas. Rugidos contra silbidos eléctricos. Ella sangraba. Él reía. Eres solo músculo y furia. No tienes propósito, escupió el comandante mientras le incrustaba una cuchilla de energía en el hombro. Araka lo miró fijamente, la sangre cayendo por su cuello. Tengo uno. Y está detrás de mí. Con un movimiento brutal, lo sujetó por el torso, lo levantó sobre su cabeza y lo partió contra el suelo con tanta fuerza que el traje se abrió como una fruta podrida. El cuerpo quedó inmóvil. Elías corrió hacia ella. Su rostro tenía polvo, sangre seca, cortes. Pero sus ojos brillaban igual que los de ella. Se detuvo frente a ella, sin decir palabra. Y ella lo atrajo. No hubo ternura en ese primer contacto. Fue hambre. Deseo. Necesidad cruda. Araka lo alzó del suelo con una sola mano y lo pegó contra su pecho. Sus labios lo devoraron sin miedo, sin vergüenza. Lo besó como si el universo pudiera desintegrarse a su alrededor y aún así eso sería lo único que importara. Elías respondió con igual pasión, rodeando su cuello, perdiéndose entre las placas de su piel. Jadeó contra ella, sintiendo su calor, su fuerza, su cuerpo entero vibrando como un tambor de guerra. Cada músculo de Araka temblaba, no por el combate, sino por él. Te necesito, susurró él entre besos, aún sin aliento. Ya me tienes, respondió ella con voz temblorosa, sus palabras atravesadas por el deseo. Y en medio del caos, del fuego, de los restos ardientes de una estación en guerra, Elías apoyó la frente en su pecho, cerró los ojos, y sonrió. Porque allí, entre ruinas y cadáveres, había encontrado lo que muchos buscaban toda su vida. Una bestia que no pedía perdón por amar. Y un humano dispuesto a arder con ella. El eco del combate se desvanecía en la distancia. La estación Karsek, que una vez fue un nido de desprecio, comercio sucio y soledad, estaba ahora cubierta de silencio. No el de la muerte, sino el de un nuevo inicio. Los fuegos se apagaban. Las naves del Imperio Purista habían sido destruidas o huyeron después de ver caer a su comandante. No quedaron testigos con autoridad. Solo cuerpos calcinados, torres caídas, y una pareja de pie entre los restos. Araka respiraba con fuerza. Su cuerpo, cubierto de sangre ajena, sudor y pequeñas quemaduras, aún temblaba. No por agotamiento, por algo más profundo. Una energía nueva se agitaba bajo su piel. Una sensación que no conocía, pero que no quería que se detuviera. Elías estaba frente a ella. Sin armas. Sin protección. Solo su cuerpo herido, su pecho descubriendo cada respiración. Y sus ojos, esos ojos humanos que la miraban como si fuera lo más sagrado que había visto. Ella se arrodilló lentamente frente a él. No porque estuviera derrotada, sino porque quería estar a su altura. Lo miró sin palabras, solo dejando que el silencio hablara. Él se acercó, puso su mano sobre su mejilla, y ella cerró los ojos. El calor de ese simple gesto fue más fuerte que cualquier campo de energía. Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez sin furia, sin apuro. Fue un beso profundo, lento, un juramento silencioso. Después del beso, Elías la abrazó por completo, su rostro hundido contra su cuello. Quiero estar contigo, susurró. No por lo que eres, sino por lo que me hace sentir. Araka no sabía cómo responder con palabras. Pero su cuerpo lo hizo. Lo levantó entre sus brazos, sin esfuerzo, y lo llevó por los pasillos destruidos hasta encontrar una sala aún intacta. Era un cuarto de descanso para técnicos. Pequeño, aislado, silencioso. Allí lo depositó sobre una litera. Elías se sentó, mirándola sin moverse, sin hablar. Solo esperándola. Ella cerró la puerta. Se acercó con lentitud. Cada paso retumbaba en el suelo metálico. Su enorme figura se inclinó sobre él, sin decir nada, solo bajando la cabeza hasta que sus frentes se tocaron. Los dedos de Elías recorrieron su mandíbula, luego su cuello, bajando hasta sus clavículas cubiertas de placas. Araka se estremeció. Nunca nadie la había tocado con tanta suavidad.
Cada roce era como una caricia a su alma. Él no le pidió permiso. Y ella no lo necesitaba. La besó. La tomó. Sin miedo. Sin vergüenza. Con deseo contenido por días de tensión, por años de ausencia, por una conexión que había nacido en las sombras y florecido en medio del fuego. Elías se entregó a ella, y Araca se deshizo en sus brazos. Su cuerpo temblaba. Su aliento se volvió pesado. La dureza de su piel se volvió blanda bajo sus caricias. Sus rugidos se volvieron suspiros. Y cuando finalmente descansaron, piel contra piel, sus cuerpos entrelazados en el calor tibio de la litera, Araca lo sostuvo entre sus brazos como si fuera lo único que aún brillaba en el universo. Él le acariciaba el pecho con los dedos. Ella ronroneaba, un sonido profundo que salía de su garganta, algo nuevo, instintivo, nacido de un placer puro. ¿Dónde iremos ahora?, preguntó él, con voz baja, adormilada. A donde nadie nos conozca, respondió ella. A donde pueda ser tuya, sin cadenas. Él sonrió. Ya lo eres. Y ella, que había sido despreciada por su tamaño, temida por su fuerza, encerrada por su pasado, cerró los ojos con una paz que nunca había conocido. No era una bestia. No era un monstruo. No era un error. Era suya. Y él, era suyo. Juntos, salieron de Karsek días después, a bordo de una nave robada, con estrellas nuevas esperándolos. Allí comenzó su verdadera historia. Una historia de fuego, deseo y libertad. Una historia donde una criatura enorme y solitaria fue finalmente tomada, amada y adorada, por un simple humano que nunca la vio como algo menos, sino como todo lo que siempre había buscado. Fin.